última pregunta solicitada del senador Oscar Parril. Bueno, gracias, presidente, y muchas gracias también al funcionario Roberto Arias por sus explicaciones. Yo simplemente quiero hacer algunas consideraciones y después algunas preguntas también. En primer lugar, obviamente vamos a apoyar este proyecto, pero desde lo personal me parece que nos quedamos todavía un poquito a mitad de camino. ¿Y en qué cosas concretas me voy a referir? En primer lugar, me parece que cuando establecemos el 7% de impuesto adicional cuando se distribuyen utilidades, deberíamos volver al 10% que regió en algún momento, y muy en contra de lo que dicen muchos especialistas y demás, que cuando el Estado cobra más impuestos que unas inversiones, todo lo contrario. Cuando el Estado cobra más es porque hay mayor rentabilidad, y las empresas siempre van en función de esa rentabilidad. Me parece que en ese sentido hubiera sido conveniente volver al 10% de este impuesto sobre la distribución de las utilidades. En segundo lugar, también el tema del ajuste por inflación. Yo recuerdo esto en el año 2003, 2004, cuando nosotros llegamos al gobierno, Néstor Kirchner era presidente de la Nación. Los sectores lobistas de los empresarios más poderosos de la Argentina, una de las primeras condiciones, el pliego de condiciones que ponían, aparte de pagar la deuda, bueno, todas las cosas que se negó, era precisamente el ajuste por inflación, ¿no? No lo pusimos nunca, lo restableció Macri, esto que fue un beneficio muy grande, permitió que se amortizara en 3 años, nosotros lo llevamos a 6 años ahora. La verdad que creo que sería conveniente volver a la política que se tuvo hasta el 2015 en este aspecto, porque en definitiva lo que estamos haciéndole es transfiriéndole recursos a los grandes grupos económicos, estos 10, 12 mil grandes contribuyentes que la Argentina tiene, que son los que fueron alcanzados por el impuesto, por la contribución a las grandes fortunas, o de las grandes empresas. No son tantas las grandes empresas en la Argentina, y a veces tenemos un discurso donde pareciera que estamos hablando en beneficio de las pymes, pero en realidad lo que estamos haciendo es protegiendo a este grupo de grandes empresas. Esto en cuanto a consideraciones, también creo que hoy el mundo, no solamente por la pandemia, aún antes de la pandemia, ya estaba claro el mundo que debía cobrar mayor impuestos a las grandes fortunas, las grandes ganancias, las grandes rentabilidades. Vimos a toda Europa movilizarse durante los años 2013, 2014, 2015, el 99% de pobres en el mundo y el 1% que tenía el 90% de la riqueza en el mundo. Creo que esto es muy claro. Lo dijo el presidente Biden, ahora último. Se hicieron trillonarios algunas personas en los últimos. Entonces me parece que todavía, en cuanto a los estados, estamos lejos de estar grabando realmente lo que deberíamos grabar a las grandes ganancias, ¿no? Porque aquí estamos claramente en un impuesto absolutamente redistributivo, y que es un impuesto que nadie discute en el mundo. Y además, nosotros estamos poniendo una tasa máxima hoy del 35%, España tiene el 39%, y países europeos que todos muchas veces admiran, a las grandes ganancias tienen, digamos, el porcentaje del 45, el 50%, y en algunos países llega hasta el 55%, de manera que me parece que todavía estamos muy lejos realmente de ser un país que desde el punto de vista de impuesto a las ganancias cobre los impuestos a las grandes ganancias, ¿no? Lo otro que quería hacerles una pregunta al doctor Roberto Arias es si hay algún motivo por el cual, a lo mejor lo hay, ¿no? Yo lo he escuchado en alguna oportunidad, pero me gustaría que usted me lo confirme o no. Sí, cuando se imponen impuestos a las ganancias de acuerdo a la actividad, si eso es riesgo de que sea declarado inconstitucional o no. Por ejemplo, sabemos que hay actividades que en los últimos 2 o 3 años han tenido rentabilidades casi obscenas, y a veces con ayuda de los estados, con protecciones monopólicas. Y bueno, yo creo que a lo mejor
precisamente por esta situación de la pandemia, estas actividades deberían tener alguna tasa diferente, ¿no? Si hay alguna posibilidad de que esto se haga o no. Es una pregunta. Y lo segundo, también creo que ustedes deben estar al tanto de lo que está ocurriendo en la Unión Europea. Ahora salió en estos días el comisario económico de la Unión Europea. También hay una ley en Estados Unidos dictada incluso antes en el interregno que estuvo el cambio de gobierno, donde los gobiernos están preocupados por las transferencias de rentabilidades de muchas multinacionales a países donde hay baja o nula tributación. Por ejemplo, si una empresa en la Argentina gana el 35% y puede transferir esa rentabilidad a un país con baja tributación, transfiere esas ganancias y paga en otro país a lo mejor el 15, el 20%. Si hay alguna política por parte del Ministerio de Economía tendiente a evitar estas maniobras, porque los países, reitero, hay una ley en Estados Unidos que fue sancionada para prever precisamente y hacer un seguimiento de estas acciones. En Europa también se está viendo, que es la transferencia de rentabilidades, ¿no? De países donde la ganancia se genera en ese país. Entonces, a través de maniobras contables, a través de supuestas deudas con otras filiales propias o con transferencias de royalty o, bueno, muchas maniobras que las empresas llevan adelante, en realidad lo que terminan haciendo es transfiriendo rentabilidad a otros países para pagar menos impuestos a las ganancias, y en definitiva es una estafa que le están haciendo al Estado, porque la ganancia se generó por la actividad económica que esas empresas llevaron adelante en los estados. Lo que quiero saber es concretamente si desde el Ministerio de Economía están viendo esta situación, la están estudiando, la están analizando, y en definitiva si están previendo hacer alguna medida para, obviamente, proteger los recursos nuestros, las ganancias que se generan por la actividad económica de esas empresas en la Argentina. Gracias, presidente.